Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El Consejo Nacional Electoral de Honduras se ha negado a escrutar 19,000 actas, todas ellas con inconsistencias, en medio de las denuncias también que hace el Partido Libre de la injerencia que ha cometido la administración de Donald Trump. Todo esto tiene que ver con los intereses geopolíticos y sobre todo el uso que le va a dar a esta nación centroamericana. ¿Qué representan estos movimientos en medio también de una agresión que ha vivido Venezuela? Hoy analizamos todos estos escenarios. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este contexto. Honduras en la consumación de un golpe electoral. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y vamos a revisar el proceso electoral que ha vivido esta nación centroamericana, marcada por la consumación de un fraude que tiene sus hilos fuera de las fronteras de ese país centroamericano. El gobierno ha denunciado la injerencia de Estados Unidos fuera de la integridad y soberanía para garantizar un resultado acorde a los intereses y sus ansias de poder en la región. Los datos revelan una operación calculada desde las primeras horas de la jornada. Acá el recuento. Las denuncias de ciudadanos coinciden. Las urnas fueron cerradas a las 5 de la tarde, violando el horario legal establecido hasta las 6, dejando a cientos de hondureños sin derecho al sufragio. A estas irregularidades se suma también la coacción armada, con las amenazas directas de grupos delictivos que amedrentaron a los votantes en los centros de mayor afluencia. En el centro de procesamiento también la situación no ha sido distinta. Las actas presentan inconsistencias críticas con signos de alteración y duplicidad que invalidan cualquier intento de legitimidad. Esta fue una primera etapa, pero ¿cuándo se consumó el golpe? Vamos a revisar más datos. Las elecciones generales del 30 de noviembre quedarán marcadas como el día de la estocada final de la voluntad popular. En un acto sin precedentes, el Consejo Nacional Electoral proclamó resultados cuando aún faltaba contar bastantes votos. De hecho, el propio ente electoral declaró que no es necesaria la publicación también de estos resultados en la Gaceta Oficial, lo que ya el gobierno y el propio consejero del CNE, Marlon Ochoa, ha calificado como una ilegalidad. La candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, por el Partido Libertad y Refundación, vemos otros datos de la lámina si nos acompañan, ha denunciado ese mismo día que desde Washington, Donald Trump ha venido mancillando el orden democrático de nuestro país en coautoría con el Partido Nacional, con las maras y el crimen organizado. La traición es repugnante, decía, pero la traición a la patria es además detestable. ¿Qué representan estos movimientos? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Vamos a someter este tema al análisis. Nos acompaña desde Honduras Sergio Rivera. Él es delegado nacional del Poder Popular y profesor. Qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Sumamos también a Edgar Soriano, historiador y analista político. Edgar, qué gusto volver a conversar contigo. Bienvenido. Un gusto saludarte, Paola, y un saludo también a Sergio. Vamos a iniciar contigo, Sergio. ¿Qué representa la negativa de este Consejo Nacional Electoral de revisar estas actas? Son más de 19,000 con inconsistencias y sobre todo la peligrosidad que reviste una declaratoria unilateral e ilegal. Es decir, la pregunta va, ¿en qué escenario político-social se encuentra Honduras? Bueno, nos encontramos ante un golpe electoral, un golpe que va a socavar precisamente la administración del Estado, el plan injerencista de los Estados Unidos en estas elecciones y que tiene dos cabezas, una llamada Partido Liberal y el otro Partido Nacional, quienes se han puesto de acuerdo para propiciarle al pueblo hondureño un golpe electoral y respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Han dado declaratorias electorales sin haber terminado de contar los votos, sin haber terminado de contar las actas que tienen inconsistencias que suman mucho más que la diferencia que puede manifestarse entre un partido y otro. Estuvimos sometidos a un proceso electoral en donde lo que privó fue el miedo, la amenaza, la extorsión, donde el crimen organizado se desplegó
ante la liberación de su jefe máximo, Juan Orlando Hernández, se desplegó por los centros de votación para amedrentar a la población e impedir que ejercieran el sufragio en el proceso de continuidad de la refundación que dirige el proceso a través del Partido Libertad y Refundación y la candidata Rixi Moncada. Hubo amenazas, hubo extorsión, se amenazó a la población de que si ganaba Rixi Moncada y Libre, se iban a detener las remesas de las cuales dependen una buena cantidad de hogares en nuestro país. Además de ello, la guerra cognitiva en máximo esplendor. Y nosotros hemos calificado que este es un laboratorio para luego atacar las demás democracias y países que luchan por la autodeterminación. Honduras está siendo codiciada por Estados Unidos para ser utilizada como una plataforma de agresión a todos los demás países de América Latina. La agresión que hoy está viviendo nuestros hermanos venezolanos forman parte de una embestida de la resurrección del Plan Monroe, de este plan imperial donde Estados Unidos, al agotarse sus reservas, busca los recursos naturales de nuestros países y necesita el territorio hondureño. Para ello necesitan poner gobernantes que estén al servicio de los designios de los Estados Unidos. Y a eso se debe la injerencia y el gran fraude electoral que le están propiciando a la democracia hondureña. La verdad es que a pura fuerza y a pura extorsión los Estados Unidos están imponiendo una nueva gobernatura en todo nuestro país. Muy interesante la radiografía que nos brinda Sergio Rivera para poder entender qué hay en medio de todo este movimiento que tiene también relacionamiento con esta injerencia que ha emprendido Estados Unidos. Edgar, en medio de este escenario hay que puntualizar para poder entender también ¿cuál es el interés real? Se sabe que tras haber apoyado al candidato a la presidencia del Partido Nacional, Narri Asfura, él mismo ha anunciado que la primera visita que realizaría la próxima semana sería Israel y Estados Unidos. Esta es una injerencia, pero también de alguna manera nos ayuda a entender cuál es el interés real de lo que él mismo ha denominado en su campaña de gobierno como un triángulo para los intereses de Estados Unidos. ¿Frente a qué estamos? Así es, Paola. Mira, Honduras siempre ha jugado un papel muy importante en la dinámica geopolítica. Obviamente Estados Unidos tiene intereses muy concretos en cada uno de los países, ¿verdad? En el caso específico nuestro, no es un asunto económico, es un asunto geopolítico. Recordemos el papel vital que jugó Honduras en el siglo anterior, ¿verdad? Como el centro, digamos, de una dinámica contrarrevolucionaria, como sucedió en las guerras civiles, ¿verdad? Durante la Revolución Sandinista y los levantamientos armados en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y Nicaragua. Entonces, Paola, evidentemente Honduras juega ese papel muy importante, ya que para Donald Trump y esta administración, ¿verdad? Han lanzado lo que le están llamando algunos analistas la doctrina Monroe 2.0. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos, pues dentro de la legalidad y todos los mecanismos de injerencia que ellos han mantenido a lo largo del tiempo, en esta ocasión Donald Trump lo hace de manera descarada, digamos, se quita la máscara y lo dice sin tapujos. Nosotros mandamos en el continente americano, ¿verdad? No van a estar estos países gobernados por administraciones leales a nuestros intereses o serviles a nuestros intereses, mejor dicho. Entonces, Honduras, ese es el papel que juega en toda esta dinámica, ¿verdad? Nosotros en los últimos 4 años tuvimos un gobierno liderado por la presidenta Xiomara Castro, un gobierno democrático, un gobierno de corte izquierda con un programa de rescate del Estado, de la institucionalidad y de asistencia social a su población, un gobierno que llegó a proteger los bienes públicos, la defensa de la institucionalidad pública y de las empresas del Estado, como la gran estatal energética, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, claramente es un gobierno, ¿verdad? Que con un discurso también de alianza con los países de América Latina, la integración latinoamericana. La presidenta Castro fue presidenta pro tempore de la CELAC y obviamente participó muy activamente en todos estos foros regionales con el objetivo de fortalecer la unidad granítica de América Latina, era frente a cualquier amenaza injerencista o imposiciones o saqueo de sus recursos naturales.
Y es por eso que el gobierno de Estados Unidos, liderado por Trump, pues no aceptaba que este gobierno tuviese continuidad y por eso dieron este golpe electoral en Honduras, porque no hay que llamarlo como debe de ser. Nosotros vivimos un proceso desde una conspiración que participaron los sectores oligárquicos de Honduras, la extrema derecha hondureña, todos esos grupos de poder acomodados a los intereses del bipartidismo tradicional y del esquema conservador derechista que ha prevalecido ideológicamente en Honduras. Entonces, obviamente, todos estos sectores empezaron a conspirar con la venia de Estados Unidos para tratar de amedrentar, extorsionar el voto, meterle miedo a la gente y aplicar el golpe electoral, que es lo que nosotros hemos vivido en este proceso. Hemos tenido una de las elecciones más terribles y fraudulentas de toda la historia institucional. Inclusive superamos el fraude del 2017, cuando Juan Orlando Hernández se religió de manera ilegal. En esa ocasión fueron más allá todavía y ahora respaldado directamente, como nunca había existido en la historia, que un presidente de Estados Unidos apareciera públicamente diciendo en la República de Honduras queremos que este sea el presidente, ¿verdad? Es primera vez en la historia que lo hacen de esa manera. La injerencia ha existido en Honduras, Paola, por más de 100 años, pero en esta ocasión de la manera más descarada para tratar de neutralizar en esos últimos 5 días de la recta final de las elecciones la candidatura de Rixi Moncada. Yo te quiero preguntar con esto, Edgar, y si me ayudas con esta precisión, no sé si técnica, pero entonces Nasras Fura se convertiría en un presidente con legalidad. Bueno, una cosa, Paola, diría yo, es la legalidad de las instancias institucionales que hay en Honduras, porque se la van a dar, ¿verdad? La legalidad, pero lo legítimo es lo que está en juego aquí. O sea, la opinión de la mayoría de la población es que Nasria Fura, con ayuda de Estados Unidos, está imponiendo de manera fraudulenta en la presidencia de la República. Y eso está en el imaginario colectivo de la mayoría de la población en Honduras y de la comunidad internacional, de aquellos sectores conscientes que han podido observar claramente lo que pasó en estas lamentables elecciones del año 2025. Entonces, Paola, yo diría que ellos, con toda la presión institucional y el control de parte de la institución que poseen y que ahora van a incrementar ese poder institucional a partir del 27, en esa legalidad, pues Nasser Fura va a ser presidente de Honduras. Y sin duda, Tommy Zambrano, el diputado de este derechista Partido Nacional, sin duda, a partir del próximo 25 va a asumir la presidencia del Congreso Nacional. Esa es una realidad. El ejército ya tiene su nueva cúpula direccional y obviamente aquí, con la presión estadounidense, ellos han ido alineando todos estos actores para que el nuevo gobierno asuma a finales de este mes, Paola. En ese sentido, la legalidad institucional, como la han manipulado y se van a imponer. Ahora, la ilegalidad es otra, la legitimidad es otra cosa. O sea, ¿qué pensamos nosotros los hondureños? ¿Cómo se va a armar un bloque de oposición para asumir este reto? Eso es lo que se avecina, Paola. Un presidente que no goza de legitimidad. Y ese es un aspecto fundamental que marca también nuestro invitado, Edgar Soriano. Vamos a pedirle a Sergio y a Edgar que se mantengan en línea. Marquemos una pausa breve. Al regreso, vamos a analizar también estos otros escenarios. Un Congreso, nos decía Edgar, ¿cómo estará compuesto? ¿Qué va a representar también para llevar adelante a un Honduras que podría marcar un retroceso en sus conquistas sociales? Lo analizamos después de revisar nuestra escala. A través de nuestra escala les compartimos esta nota web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, a la cual invito como siempre a visitar, compartir las noticias y dar like. Está titulando así: Trump sabía muy poco de Juan Orlando Hernández, el expresidente narco que indultó. El presidente de Estados Unidos ha defendido recientemente su decisión de indultar al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y tráfico de armas, alegando que fue una trampa política y que personas muy buenas, dijo, pidieron su liberación. Durante
Durante una entrevista con un medio político, Trump afirmó tener muy poco conocimiento sobre Hernández, salvo alegaciones de que el expresidente hondureño había sido objeto de una persecución política por parte de sus adversarios. El republicano reconoció que le pidieron el indulto y accedió a hacerlo, sin especificar quiénes fueron las personas que intercedieron supuestamente por Hernández, desestimando la condena al señalar que era el presidente de un país que traficaba drogas, como probablemente se podía decir de todos los países. Recordemos que Juan Orlando Hernández, según la investigación que había hecho la propia DEA, traficaba entre 40 y 50 toneladas de cocaína desde Honduras hacia los Estados Unidos, procesado, juzgado por un tribunal estadounidense, lo que Trump borró fácilmente de la noche a la mañana. Y se sabe que ese ha sido el argumento de injerencia que ha utilizado para boicotear las elecciones en Honduras, para generar este golpe electoral que atraviesa esta nación centroamericana. ¿Qué hay detrás, sobre todo en medio de este intento de ruptura institucional? Hablamos de esto y más al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es un collage. La gente está movilizada en Honduras. Sí, se congregan hoy, 8 de enero, bajo el Congreso Nacional para exigir el recuento de votos y la revisión de estas más de 19.161 actas. El objetivo, defender la voluntad popular y garantizar la transparencia electoral. Así lo establece también la Constitución de ese país. Se trata de conocer también los aspectos que han marcado una elección plagada de irregularidades que han venido justamente desarrollando nuestros invitados. Una sesión extraordinaria es lo que lleva adelante este Congreso en Honduras con 128 diputados. ¿Qué podría representar este escenario? También lo analizamos. Sergio, la institucionalidad ha sido otro de los aspectos que se ha logrado recuperar con la llegada de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ampliamente destruido por ese bipartidismo, el Partido Liberal y el Partido Nacional. ¿Qué peligro también corre la institucionalidad y sobre todo qué esperar de esta medida establecida en la Constitución, en esta decisión que asumirá el Congreso con esta nueva conformación, llamémoslo así, tras las elecciones? Así es, en estos momentos hay algo que hay que destacar y es que a nivel de la población y sobre todo de un amplio sector no se aceptan los resultados electorales. Es un fraude evidente, o sea, es un descaro del desconocimiento y la aplicación de las leyes electorales. Lo que está pasando en Honduras es que le están enseñando a la población que las elecciones no son el camino para la elección de sus gobernantes. Están desacreditando los procesos electorales. Este es el tercer fraude que se desarrolla en contra del Partido Libertad y Refundación desde que se fundó. Y en ellos han pasado hechos violentos que han desembocado incluso en personas que han perdido la vida peleando la institucionalidad, el respeto al orden democrático. Después del golpe de Estado en Honduras, las instituciones dejaron de tener la función para la cual fueron creadas. Y lo peor sucedió en la época de la narcodictadura, que tememos retornará de nuevo toda la institucionalidad estatal al servicio del narcotráfico. Usted mencionaba hace unos momentos, Paola, que Donald Trump ni siquiera sabe qué fue lo que indultó. Pues indultó al narcotraficante más exitoso de América Latina. Ni Pablo Escobar llegó a ser presidente, ni el Chapo Guzmán, Juan Orlando sí, y convirtió toda la estructura estatal al servicio de las más de 400 toneladas que introdujo de cocaína a los Estados Unidos. Como podrá darse cuenta, estamos a merced de volver a ser un país calificado de un narcoestado. Y eso es muy peligroso porque eso genera violencia, pérdida de credibilidad. Y es más,
estamos a las puertas de que en Honduras se instale de nuevo una dictadura que tendrá que ser derrocada a pura movilización y resistencia popular. Sin embargo, habíamos avanzado como gobierno. Este gobierno ha desarrollado la mayor inversión pública en materia de servicios públicos, en materia de carreteras, infraestructura, etcétera. Pero la campaña de la guerra cognitiva, la intromisión incluso de la Embajada de los Estados Unidos y directamente el propio presidente de los Estados Unidos, el despliegue de la CIA en Honduras para desarrollar políticas de terror y políticas de miedo marcan un precedente muy peligroso para cualquiera de los países de nuestra región, tomando en cuenta de que estamos en estos momentos bajo la ley del gran garrote, donde las leyes internacionales, donde el derecho internacional está perdiendo su razón de ser, donde la Organización de las Naciones Unidas ya perdió su razón de ser, tomando en cuenta que se ha desembocado una gran bestia acechando a todas las presas de ellos que consideran su traspatio trasero. Para ellos somos una colonia, pero no lo somos. Habemos naciones, habemos pueblos que resistimos hasta el último, hasta ver nuestros países libres de ese injerencismo extranjero y sobre todo imperial que viene desde los Estados Unidos. Y el pueblo se mantendrá así en resistencia permanente. Y no olvidaremos tampoco, Edgar, a los famosos escuadrones de la muerte que tantas vidas también se han llevado consigo del propio pueblo hondureño. Sergio, te propongo que revisemos también otro escenario a través de nuestra leyenda. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, posteaba esto tras la agresión que ha sufrido Venezuela, el ataque emprendido por la administración de Donald Trump, que de acuerdo a cifras oficiales que brindaba el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anoche hay más de 100 víctimas entre civiles y militares hasta ahora, decía la autoridad de esta cartera de Estado. La mandataria hondureña decía: la agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe, así como un desconocimiento absoluto y una derrota moral de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro y su esposa. No podemos permitir el retorno del colonialismo imperial. Honduras también ha sido víctima de la injerencia y la intervención directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó al pueblo hondureño durante el proceso electoral por su intención de votar por Rixi Moncada y acompañó un fraude electoral descomunal que hiere gravemente, impone en riesgo nuestra ya frágil democracia, denunciaba y se pronunciaba así la presidenta hondureña Xiomara Castro. En este sentido, hay que poder puntualizar qué representa el retorno de este colonialismo, lo que denuncia la presidenta Xiomara Castro, tomando en cuenta además esta estrategia que ha planteado la administración de Trump, este corolario que no es otra cosa que una reestructuración de la doctrina Monroe. Sergio. Sí, bueno, el tema es que no solo Honduras ha sido víctima de esta intromisión inmediata de los Estados Unidos. Representa el desarrollo de ese plan imperial que va acompañado del guerrerismo, va acompañado de esa ambición que tienen como imperio de quedarse con todos los recursos naturales, pero también hay un plan estratégico de posicionar militarmente sus bases militares. Recordemos que Honduras es un país que tiene una ocupación militar desde 1982 en el marco de lo que se denominó la Guerra Fría y el Plan Reagan para Centroamérica. Esto viene acompañado de la doctrina de la seguridad nacional, el resurgimiento de los escuadrones de la muerte y sobre todo lo más desastroso, que es la utilización del territorio nacional para las operaciones militares norteamericanas. Donald Trump amenazó no solo a Honduras, amenazó a Cuba, ha amenazado a Nicaragua, ha amenazado a México, ha amenazado a Colombia, intervino militarmente en Venezuela
y lo está haciendo con cualquier país que ellos consideran su traspatio. Estamos ante el desarrollo de un coloniaje en donde ha contado en cada uno de los países con antipatrias, con personas que son cipayos, con personas que no entienden de nacionalidad. Y es muy peligroso tener en cada país personas que no aman su patria, que no aman su tierra. Y esos son los aliados del imperio, los que venden su territorialidad. Estamos ante un escenario nuevo, un escenario que nos obliga a los pueblos de América Latina a unificarnos para defender nuestra soberanía y nuestras integridades de cada uno de nuestros países. Y esto, Edgar, también para no dejar de lado tu criterio que me parece muy importante. ¿Qué representa, tú crees, el mayor riesgo de este corolario Trump? Sí, en efecto es bastante preocupante, como lo mencionaba Sergio, ¿verdad? Toda la arremetida que está haciendo la administración Trump, digamos, con este argumento de la doctrina Monroe ya sin máscara, ¿verdad? De manera agresiva y brutal, violentando el derecho internacional, secuestrar al presidente de Caracas junto a su esposa y llevarlo a Estados Unidos bajo una mentira de un cartel que no existe y luego decirle al pueblo de Argentina por quién deben de votar y luego lo hace con Honduras. Entonces, claramente nosotros vemos una situación muy peligrosa porque hay una conciencia también. O sea, América Latina y el Caribe lleva 2 siglos de ir estructurando su estado, bien o mal, con guerras civiles, con todos los conflictos intestinos que hemos tenido, pero se ha ido conformando una conciencia nacional en cada una de estas naciones y esa conciencia nacional se siente herida, Paola, en una coyuntura como esta. Entonces, esto es peligroso porque vamos a tener muchas protestas, pero también nos preocupa que estos estados ultraderechistas, ¿verdad?, que son parte de este esquema injerencista, vuelvan nuevamente a la violencia. En Honduras tuvimos 4 años donde no hubo represión en las calles, donde la presidenta de la República le prohibió a los agentes armados del Estado que hicieran cualquier tipo de represión contra el pueblo. Pero lo que vamos a ver nosotros ahora en adelante es lo contrario. Vamos a ver cómo nuevamente nos vamos a enfrentar a la violencia estatal y eso sí nos preocupa porque parece que va a ser una tendencia, ¿verdad?, para intentar aplastar esa conciencia nacional que va a salir a las calles, que va a manifestarse en todos los espacios intelectuales, políticos y sociales, populares, organizados. Entonces, es preocupante desde esa perspectiva, Paola, ¿verdad? En nuestro país nos preocupa enormemente porque lo que va a pasar a partir del 27 de este mes de enero es claramente un cambio radical en el aspecto del uso de la fuerza del Estado contra el descontento poblacional, porque los que tenemos conciencia ciudadana entendemos que aquí hubo un golpe electoral, que aquí hubo un fraude electoral descarado, ¿verdad? Entonces, obviamente, Paola, estamos viviendo momentos difíciles para la región. Yo creo que si los países, independientemente de su gobierno y sus posiciones ideológicas, entendieran la defensa irrestricta del derecho internacional como un bien colectivo global que se construyó luego del genocidio y la violencia descarnada de la Segunda Guerra Mundial, es el respeto al derecho internacional. Creo que estamos en una época donde los países deberían de unirse, la región y todos los países del mundo deberían de unirse contra los bloqueos y contra todo tipo de injerencia que violenta el derecho internacional, porque es el derecho internacional lo que permite que vivamos civilizadamente en este mundo global integrado. Entonces, obviamente América Latina en este momento está herida porque ningún presidente de ninguna potencia del mundo, ya sea ni de Estados Unidos ni cualquier otra potencia del mundo, tiene el derecho, tiene la legitimidad, no lo tienen para venir a América Latina y decir vamos a sacar a este presidente porque no está con nosotros, no nos hace los mandados o que no queremos a este partido, a este gobierno, le vamos a poner a este presidente. Entonces el presidente de Estados Unidos tiene que decir, este es el que tiene que gobernar. No puede ser eso. Yo creo que es un momento crucial o las naciones de América Latina en espacios de integración buscan la manera contundente de oponerse con criterio frente a esta amenaza injerencista que viene a lesionar
obviamente el derecho internacional y la convivencia democrática y pacífica de nuestras naciones. Se debe de respetar la autodeterminación de los pueblos. No puede ser que vengan a extorsionar el voto, a amedrentar a los votantes para que no le voten a un partido porque no queremos que ese partido gobierne. O lo más terrible, la agresión que ha sufrido nuestra hermana República de Venezuela, donde su presidente ha sido secuestrado de manera violenta. Sin lugar a dudas. Quiero agradecer la solidaridad también de Edgar Soriano, así como de Sergio Rivera. A ustedes también darles las gracias por habernos acompañado en este programa del Mapa. Lo vamos a hacer finalizando, revisando rápidamente nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Hablemos de injerencia. Esta es la clave más relevante, la injerencia de Estados Unidos, la vinculación de las maras y pandillas amenazando a los votantes en Honduras para que no eligiesen a Rixi Moncada, la candidata del Partido Libre, sumada a la adulteración de actas, entre otros ilícitos. Por esa razón, el CNE se ha negado a ejercer su prerrogativa constitucional de escrutar más de 19.167 actas, que además tienen inconsistencias. 2. La estrategia. Esto llevaría a Honduras a tener un precedente títere ilegítimo que cumpla a cabalidad las directrices de Estados Unidos, abriendo la puerta a ampliar sus bases militares y encarar acuerdos con Israel, en lo que Asfura ha calificado en su campaña como un triángulo clave para los intereses de Estados Unidos en nuestra región. 3. Narrativa de guerra. Aunque no hay punto de comparación con el indulto al más grande narcotraficante de Centroamérica como Juan Orlando Hernández, Trump no puede sostener de forma creíble que los cargos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justifiquen una invasión, un ataque como el que ha emprendido a la soberanía venezolana. Estados Unidos además ha eliminado la referencia al mandatario Nicolás Maduro como el líder del cártel de los Soles. En su imputación reconocen que ese cártel nunca existió, una narrativa falsa que utilizó Estados Unidos para emprender esta agresión militar que cobró la vida de al menos 100 personas, entre civiles y militares. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.